¿cómo están? Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Les traigo un podcast buenísimo el día de hoy. Vamos a platicar sobre la grasa en nuestro cuerpo. Vamos a platicar sobre algunos macronutrientes. Y bueno, vamos a dar un pequeño resumen aquí para que nosotros entendamos qué es la grasa, cómo se acumula en nuestro cuerpo y cómo podríamos nosotros hacer para erradicarla. Si obviamente entendemos cómo es que la grasa llegó a acumularse en nuestro cuerpo. ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Cómo me puse gordo? ¿Cómo me puse gorda? Pero bueno, cuando pensamos en la grasa acumulada en nuestro cuerpo, especialmente en la zona media, porque es donde a todos se nos guarda la grasa, en la mayoría, lo más común es la zona media, el área abdominal. Esa grasa que nos permite o que no nos permite ver ningún tipo de definición y que se nos forma lo que se conoce como ese muffin top, esos love handles, esas llantitas que se nos forman alrededor, como si tuviéramos un flotador de esos para ir a la playa. Así mismo se siente uno. Esta grasa nosotros la vemos como algo malo, como un estorbo. Y claro, el exceso de grasa es malo, trae consecuencias graves, algunas hasta pueden quitarte la vida. Pero primero tenemos que entender qué es la grasa y por qué nuestro cuerpo la acumula. ¿Por qué se acumula? Porque no se acumula por sí sola. Nuestro cuerpo retiene la grasa. La forma en cómo nuestro cuerpo ve la grasa es totalmente diferente a la forma en cómo nosotros vemos la grasa. El cuerpo retiene la grasa como lo que es un ahorro energético, energía. Energía acumulada para ser utilizada en un caso de emergencia. Tal como nosotros tenemos nuestro ahorro de dinero. Ahorramos dinero en el banco para ser utilizado si es que tuviéramos una emergencia, tenemos un dinerito ahí ahorrado. Mientras más dinero tenemos, más posibilidades de sobrevivir en una hambruna o en una escasez. Pues la grasa es igual, mi gente. Mientras más grasa tenemos acumulada, hay más posibilidades de sobrevivir en una etapa de hambruna. Porque estas son calorías acumuladas para este propósito, para ser utilizadas en un caso de escasez. Algo que tenemos que tomar siempre en cuenta es que nosotros, nuestros cuerpos, nuestra genética, nuestro genes es supervivencia. El cuerpo trabaja solo. El cuerpo no necesita recarga de energía artificial. El cuerpo produce su propia energía por medio de los alimentos, la síntesis, todo lo que tiene que sintetizar nuestro cuerpo para producir lo que se necesita para mantenernos vivos. Esto es supervivencia. Y la acumulación de grasa es parte de esta supervivencia. Vean, nosotros somos 97% la genética del hombre de las cavernas, de Pelio. Nuestros antepasados. En esa época, en la época de Pedro Picapiedra, esta gente tenía que cazar mucho. Había abundancia de alimento cuando era la temporada de caza y la temporada de recoger frutas. Luego habían épocas en las que la comida se escaseaba, tiempos de frío. Y en esos tiempos se tenía que racionar de manera estricta, bastante exagerada, los alimentos para poder subsistir hasta que llegaran las épocas de cosecha y caza. Entonces el cuerpo retiene la mayor cantidad de grasa durante las épocas buenas para soportar, sobrevivir durante las épocas malas. Es, como les dije, es sentido común, esto es eficiencia. Lo mismo sucede en la actualidad. Cuando consumimos calorías de más, el cuerpo percibe que nos preparamos para una época de hambruna y va a buscar la manera de acumular la mayor cantidad de grasa posible. Y pues lo malo es que ese tiempo de hambruna nunca llega. Pues obviamente vivimos en la civilización y tenemos alimentos al alcance 24/7. Entonces el cuerpo nunca deja de acumular grasa. Así es como nosotros vamos acumulando grasa. Bueno, ya dijimos que la grasa es energía acumulada. O sea que son calorías y calorías que se pueden utilizar.
Pero, ¿qué son calorías? Vamos a tocar el tema de las calorías para que las personas que no han escuchado lo que son las calorías, no han recibido esta información, la puedan recibir. Una caloría no es nada más que un método de medición de energía. Todos los alimentos aportan energía y todos los alimentos se miden por medio de las calorías que producen. Todos contienen calorías. Todos al final, sean grasas, proteínas, carbohidratos, aportan energía al cuerpo. Para que tengan una idea, 1 gramo de carbohidratos y 1 gramo de proteínas contienen 4 calorías cada gramo, proteínas y carbohidratos. Y por otro lado, las grasas contienen 9 calorías por cada gramo. Por eso es que cuando ustedes están llevando un plan de alimentación suave, tranquilo, con tiempo, tratan de evitar las grasas malas, utilizar grasas buenas y alargar el tiempo para asegurarnos que estamos adquiriendo suficiente alimentación, pero alimentación limpia, que no sea muy abundante en grasas para que el conteo calórico se mantenga bajo. Si es que nuestro propósito es disminuir la grasa corporal. Vean, nuestro cuerpo requiere cierto número de calorías diarias para sobrevivir. Solo para mantenernos vivos. Solo para cumplir con las funciones corporales, como la digestión, movilización de nutrientes, anabolizar, catabolizar, entre otras cosas más. Pero todos tenemos un gasto energético diferente. El cuerpo requiere un gasto energético diario, pero el de todos es diferente. Esto depende mucho de la estatura, género, la persona, edad, actividad física, todo lo demás. Este gasto energético se conoce como un BMR en inglés o Basal Metabolic Rate, que sería, por sus siglas en inglés, traducido al español, sería una tasa metabólica basal. Ahora, la tasa metabólica basal es sin contar la actividad física o el entrenamiento. Cuando se calcula actividad física con el NEAT, con el NAT Exercise Activity Thermogenesis, BMR, todo junto, todo el conteo calórico diario, incluyéndolo todo, se conoce como TDEE o TDEE, que significa, por sus siglas en inglés, Total Daily Energy Expenditure. Entonces, tomando en cuenta que tenemos ese gasto calórico diario, ese único número de calorías que podemos consumir, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasa si nos excedemos? Si excedemos ese número de calorías que nuestro cuerpo puede utilizar diariamente. Pues es simple. Esas calorías de más que consumimos se convierten en grasa para ser más adelante utilizadas como energía. Y como dije, esa necesidad nunca llega, pues siempre estamos comiendo y así es como vamos acumulando grasa. Gramo por gramo, hasta llegar a 10 libras de más, 20 libras de sobrepeso, 40 libras, 50 libras, 100 libras y hasta más. Y esto se va dando de una forma tan rápida si no lo detectamos y tomamos cartas en el asunto a tiempo. Tenemos que actuar a tiempo. Hay otras formas de acumular grasa. No solamente con el sobreconsumo calórico. Hay diferentes maneras, diferentes motivos por los que nosotros acumulamos grasa. Y les voy a dar unos ejemplos. Obviamente, escuchando estos ejemplos son cosas que nosotros vamos a considerar por evitar o modificar para que logremos más que una acumulación de grasa, un consumo de grasa. Entonces, claro, tenemos que hacer lo contrario a esto que les voy a presentar. Pero lo primerito vendría siendo una vida sedentaria. Porque no hacemos nada a lo largo del día. Nada que sea actividad física considerable. Tal vez nuestros trabajos son de estar sentados o de poca movilidad. Vivimos en una época en la que todo, absolutamente todo, está al alcance. Buscamos constantemente estar cómodos. Nos dejamos llevar por la sensación de comodidad. Si ustedes se dan cuenta, esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero es una muy buena manera de darles un ejemplo de lo huevones que somos, lo haraganes que somos. Dígame usted si es cierto o no, que en muchas ocasiones usted busca el estacionamiento más cercano a la puerta de la tienda. Y a veces usted da vueltas en ese carro, vuelta tras vuelta, esperando a que salga alguien cerca de la puerta de la tienda. Esperando a que se desocupe un espacio, el espacio más cercano, para no tener que caminar. Entramos a la tienda, vamos por un producto y tomamos un carrito. Y sabemos que vamos por un producto. Y tomamos un carrito y andamos empujando el carrito por el supermercado. Compramos 2 bolsitas. Y no tenemos ni siquiera
la corteza de cargar esas 2 bolsitas hasta el carro, sino que nos llevamos el carrito, empujando el carrito por 2 bolsitas. Imagínense ustedes al nivel que estamos de flojera. Es demasiado lo haragán que nos hemos vuelto. Esto, claro, es un factor para que acumulemos grasa, porque nuestro conteo calórico, nuestro gasto calórico es muy bajo. Otro problema que existe, que también nos ayuda, nos hace acumular grasa, es, o mejor dicho, los desórdenes alimenticios, porque hay muchos desórdenes alimenticios y les he hecho podcast que habla de bulimia, anorexia, vigorexia y todo este rollo que son desórdenes de la alimentación. El desorden de la alimentación es otro factor que no es menos importante, son los trastornos alimenticios. Muchas veces comemos sin control por ansiedad, problemas nerviosos nos obligan a comer. Como lo usamos como una manera de contrarrestar el estrés o las preocupaciones que nos puede traer ese desequilibrio mental, ese problema de ansiedad. Esto nos provoca un desorden alimenticio. Así como hay personas que se angustian y dejan de comer, que se les quite el hambre, hay personas que se angustian y les da por comerse el mundo. Yo soy uno de esos. Entre esas personas yo me cuento. Yo tengo ese problema que cuando yo estoy estresado, a mí me da por comerme el mundo. Lo que se me cruce por enfrente me lo como. Otro problema son los problemas hormonales. Hay diferentes hormonas que te pueden dar problemas. Una de las hormonas que te puede dar problemas es la leptina. Se trata de una hormona que regula el apetito y genera la señal de saciedad. La leptina es la que te da esa señal de saciedad, o sea que ya te llenaste, ya comiste suficiente. Esta hormona es principalmente producida por el tejido adiposo, por la grasa, se produce donde está la grasa y actúa como un termostato, exactamente como un termostato que informa al hipotálamo del tamaño de los depósitos de grasa blanca del organismo. El hipotálamo ayuda a regular el peso corporal, provocando la reducción de la ingesta de alimentos. O sea, la leptina tiene como efecto la disminución del apetito y el incremento del grado energético. Pero si la leptina está mal, no vamos a controlar cuánto estamos comiendo porque no vamos a recibir la señal de satisfacción de que ya estamos llenos. Entonces, la leptina es una de esas hormonas que tiene que estar trabajando de una forma óptima para asegurarnos que no tenemos problemas de la alimentación, porque esta hormona nos puede provocar un desorden alimenticio. Luego tenemos la grelina, que es la hormona opositora a la leptina. De ella también depende el desarrollo de la sensación de hambre, la grelina. El mantenimiento del peso depende en gran medida de esta hormona. Hay un equilibrio que se tiene que llevar para controlar la obesidad. No estar ni obeso ni estar desnutrido. Y esto se encarga la grelina. Luego tenemos la famosa, mencionada, muchas veces odiada hormona del cortisol. ¿Han escuchado la hormona del cortisol? En muchos casos, la hormona del cortisol, en un segundito que tengo que tomar mi proteína. En muchos casos, la hormona de cortisol es el agente principal, es la razón número 1 por la que muchas personas no avanzan. El cortisol es conocido como la hormona del estrés. Y esto porque es liberada cuando sufrimos episodios de ansiedad o estrés. Unos picos altos de cortisol también están relacionados con sobrepeso, porque picos altos de cortisol es descontrol hormonal, es acumulación de grasa. Típicamente cuando el cortisol está descontrolado, hay insulina descontrolada también, hay acumulación de grasa. Esta hormona de cortisol controla el metabolismo lipídico, proteico y glucedímico o glucídico. El cortisol puede provocar acumulaciones de grasa en el abdomen. Cuando ustedes ven esas personas que tienen ese abdomen protuberante y dicen es que tiene una panza cervecera. No es una panza cervecera, es una panza que está provocada por altos niveles de cortisol. La persona probablemente tiene muchos problemas, pasa muy estresada y tiende el cortisol a provocar esa acumulación de
lípidos en el área abdominal. Le mencioné la insulina, ¿right? Le mencioné que cuando el cortisol está elevado, típicamente la insulina se eleva y el cortisol se eleva. Pero la insulina, ¿qué es la insulina? Además de controlar los niveles de azúcar en la sangre, que es lo que hace la insulina, también influye en el metabolismo. Esto implica que también de la insulina depende parte de la pérdida o ganancia de peso. Además, esta hormona afecta a algunos enzimas relacionados con el aprovechamiento de grasas. Son enzimas que son controladas por la insulina. ¿Okay? Las afecta la insulina. Y estas son enzimas que nos ayudan a aprovechar el consumo de grasa. Pero si no están al punto, entonces no hay consumo de grasa. Además de controlar el nivel de azúcar en sangre, porque ese es el objetivo principal de la insulina, también influye en el metabolismo. Esto aplica que también de esta misma hormona, depende la pérdida o ganancia de peso. Además, esta hormona afecta a algunas enzimas relacionadas con el aprovechamiento de grasa, como la trigliceridolipasa. Esa enzima es una muy importante para que nosotros podamos aprovechar la utilización de la grasa. Y esto pues obviamente la insulina es la que se encarga de este rollo. Vamos a hablar de otra hormona, colecitoquinina. Oiga bien, colecitoquinina. Se trata de se trata de una hormona intestinal que controla el apetito. Esta hormona se activa como respuesta a la llegada de grasa y proteínas al intestino, ya que es la responsable de estimular la digestión. Al ser liberada, se disminuye la ingesta de alimentos y la duración de nuestras comidas. Cuando el sistema hormonal está descontrolado, la utilización de grasa no es óptima y nos engorda. Por eso tenemos que bajarle la grasa si nuestro sistema hormonal está descontrolado. Un ejemplo son las personas que utilizan anticonceptivos. Vean, estas personas que utilizan anticonceptivos tienen su sistema hormonal descontrolado. Las hormonas encargadas de la fertilidad son encargadas de la fertilidad, pero a la vez descontrolan las hormonas que ayudan a la quema de grasa o la síntesis proteica, se descontrolan. Luego, otro factor que no es menos importante es la genética. Yo siempre he dicho, la genética tiene muchísimo que ver, porque si ustedes vienen de una familia que es obesa, pues usted va a tener tendencia a la obesidad. La genética juega un papel sumamente importante. Muchas personas quieren bajar de peso y lo intentan, pero tal vez su genética está en su contra y se les hace súper difícil. Es imposible aún así bajar la grasa, pero es posible así bajar la grasa. Aún así es posible bajar la grasa, pero se requiere mucha paciencia, mucha disciplina. Más que nada paciencia, porque se hace mucho más largo el proceso. Y recuerden que la edad también es otro factor. La edad, mientras pasan los años, nos vamos poniendo más desgastados. Nuestro cuerpo no responde igual y se disminuye el metabolismo. Es una adaptación metabólica, se va bajando el metabolismo y esto provoca más acumulación de grasa. Igual, se puede aún así, independientemente de la edad, usted porque me está escuchando y usted tenga más de 40, 50 años, no piense que es que usted ya no puede ver resultados. Claro que puede, pero vuelvo a lo mismo, necesitamos armarnos de mucha paciencia y simplemente no compararnos con los demás y tomar nuestro tiempo. Otro factor es el estrés, y aquí es donde entra el cortisol de nuevo, ¿no? El estrés nos engorda. La hormona de cortisol mencionada anteriormente es apodada la hormona del estrés por algo, porque esta está presente durante el entrenamiento favoreciendo la catabolización, ahí está bien, pero cuando esta hormona está presente a lo largo del día, por ejemplo, la lipólisis o quema de grasa, incluso la construcción y reparación muscular o síntesis proteica no se logran de forma óptima. Es por eso que seguramente te ha pasado que estás entrenando y supuestamente llevando dietas, pero tus niveles de estrés se mantienen por las nubes y tu cuerpo no cambia. Esta es la razón. Porque no importa qué tanto estás entrenando, si tu estrés está elevado, tu cuerpo no va a cambiar. Hay que relajarse un poquito. Es importante destacar que la acumulación de grasa no se da de la noche a la mañana. Es un proceso de meses, si no años. De igual manera, la utilización de grasa no es de la noche a la mañana. Toma tiempo y muchos sacrificios. Es más difícil, pienso yo, el buscar eliminar la grasa que acumular grasa.
Pero bueno, ya que entendemos cómo se acumula la grasa, entonces vamos a aprender un poquito cómo se elimina la grasa. Ya dije cómo se acumula, cómo ustedes acumulan grasa, o cómo nosotros acumulamos grasa. Ahora, ¿cómo hacemos para eliminarla? Primero, mencionamos que 1 gramo de grasa equivale a 9 calorías. 1 libra de grasa tiene un valor de 3.500 calorías. Entonces, imagínense ustedes tener que consumir 3.500 calorías para poder disminuir 1 libra de grasa corporal. ¿Cómo logramos esto? Bueno, se conoce como un negativo energético. Se conoce como un déficit calórico, que no es más nada que una reducción controlada del número de calorías que consumimos para darle paso a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a que utilice la grasa acumulada para poder cumplir con ese requerimiento de calorías para su gasto diario, con su tasa metabólica basal. Un ejemplo, si una persona tiene una tasa metabólica basal de 2.000 calorías y se pone en un negativo energético de 25%, que es lo más recomendable, 500 calorías, que es el 25% de 2.000, es lo que esta persona va a dejar de consumir. Es decir, solamente va a consumir 1.500 calorías. Estaría en un déficit de 500. El cuerpo entonces se va a ver obligado a completar esas 2.000 calorías utilizando las calorías acumuladas como grasa en el cuerpo. Entonces, esta persona diariamente estaría consumiendo 500 calorías de la grasa acumulada. Lo que nos dice que le tomaría alrededor de 7 días eliminar 1 libra de grasa. ¿Por qué? Porque son 3.500 calorías 1 libra de grasa y la persona está en un déficit de 500 calorías diarias. O 7 días son 3.500. Ahora, esto es teoría. Hay personas que pueden bajar de 2 a 4 libras de grasa semanal. Esto depende de la cantidad de grasa que tiene acumulada. Mientras más grasa tiene el individuo, es más probable que la deje ir. Mientras menos grasa tiene, más difícil se vuelve para el cuerpo, porque el cuerpo rehúsa dejar ir su ahorro energético. Ahora, otra manera de lograr un negativo energético es por medio del entrenamiento. Si entrenamos pesas por un periodo de 1 hora, por ejemplo, estaremos consumiendo alrededor de 350 a 420 calorías. Si entrenamos 1 hora de cardio, que sea correr, que sea zumba, que sea cualquier entrenamiento que sea cardiovascular, bootcamp, por ejemplo, estaríamos consumiendo alrededor de unas 500 a 550 calorías, dependiendo de la intensidad del entrenamiento. Si hacemos un entrenamiento cross-training Metcon o CrossFit, recomposición corporal, en 1 hora se consumen alrededor de 600 a 708 kilocalorías, dependiendo de la intensidad y el peso que se mueva. Pues en esta disciplina se trabaja cardio y pesas al mismo tiempo, anaeróbico y aeróbico al mismo tiempo. Por eso es que es tan efectiva para la disminución de grasa, porque su agresividad y entrega de resultados en tiempo récord no se compara con ninguna otra disciplina. También se puede conseguir el déficit haciendo una combinación de las dos cosas, la dieta y el ejercicio. Cosa que no es recomendado, por cierto, para personas que tienen poquita grasa. Si usted está intentando bajar de 10 a 15 libras, haga uno o el otro. O el déficit por medio de la alimentación o el déficit por medio del entrenamiento, pero no los dos al mismo tiempo. Si el entrenamiento es demasiado agresivo y se combina con una dieta muy restringida, no se recomienda, correcto, porque es muy probable de que su cuerpo catabolice el músculo y eso es lo último que queremos. No queremos que nuestro cuerpo catabolice el músculo. Pero bueno, si ustedes ya tienen un número de calorías determinado que ustedes tienen que consumir, no la tienen hecha todavía, necesitan una buena distribución de macronutrientes. Aún siguiendo con un protocolo de conteo calórico, sea definición o sea agrandamiento, cualquiera que sea el caso, es necesario hacer una buena distribución de macronutrientes. Y como les dije anteriormente, los macronutrientes son las grasas, proteínas y carbohidratos. Siempre es recomendado incluir todos los macros dentro de un plan de alimentación. ¿Ok? Cualquiera que sea el plan de alimentación que usted esté consumiendo, usted tiene que respetar el mantener los 3 macronutrientes. Lo único que usted puede hacer es manipular las cantidades de acuerdo a su necesidad, composición actual y objetivo. Manipular las cantidades, más no eliminarlas. ¿Ok? Las proteínas, por ejemplo, si analizamos un plan de alimentación estructurado por un profesional, lo primero que vamos a notar es que es o moderado o alto en proteínas, pero raramente va a ser bajo en proteínas. Existen algunos protocolos de alimentación en el que se requiere disminuir el consumo de proteína a gran escala. Tal es el caso de la dieta cetogénica o keto, en la que solamente se consume 25% de las calorías diarias provenientes de proteínas. Más adelante
Nos entraremos en el mundo de las dietas y los protocolos de alimentación para que podamos entender por qué la dieta cetogénica incluye, o mejor dicho, excluye las proteínas de gran manera. Y bien, de los 3 macronutrientes, la proteína es el único macronutriente que nos ayuda a regenerar nuestro cuerpo. La proteína está compuesta por cadenas de aminoácidos. Estos se conocen como los bloques de la vida, pues son los encargados de la construcción y regeneración de toda la estructura celular en nuestro cuerpo. No solamente músculos, sino órganos, huesos, piel, pelo, incluso nuestro sistema óseo y, claro, nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestros transmisores. Estos aminoácidos que se dividen en 3 partes, los aminoácidos esenciales, es decir, los que nuestro cuerpo produce por sí solo. Estos son los aminoácidos no esenciales. Los esenciales son aquellos que nosotros tenemos que obtener de la alimentación, que no los produce nuestro cuerpo. Y hay otro grupo de aminoácidos que se llaman los aminoácidos condicionales, que son aquellos que solamente los utilizamos si tenemos algún tipo de deficiencia en alguno de los aminoácidos. También es importante aclarar que cuando nos referimos a proteína, muchachos, no nos estamos refiriendo únicamente al suplemento, a la proteína en polvo, que también es importante y también es una muy buena fuente de proteína. Pero queremos que entiendan ustedes que la proteína, cuando mencionamos proteína, nos estamos refiriendo a la proteína en general. La proteína que podemos obtener de todos los alimentos, como pescados, huevos, derivados de la leche, carne, res, carne de pollo, pavo, carne de venado, algunos granos vegetales como la soya, como los frijoles, las lentejas, entre otras cosas. Siempre tenemos que asegurarnos a la hora de estructurar un plan de alimentación que hagamos todo lo posible para tener toda la proteína, la gran mayoría de nuestra alimentación sólida, no de un batido. En caso de que no completemos el número de gramos requeridos diariamente, entonces podemos darle utilidad a un batido. Pero mientras tanto, busquemos la manera de completar esa proteína de los alimentos sólidos, de esos huevitos en la mañana, la carne, el pollo y todo ese rollo. Ahora, el batido de proteína ha sido diseñado solamente para suplementar la necesidad del cumplimiento o el requerimiento de ese número de gramos de proteína que necesitamos a diario. No está diseñado para reemplazar una comida. Pongan mucha atención porque ese es otro errorazo que muchos cometen. Utilizan un batido de proteína para reemplazar una comida y no se puede. La única manera en la que usted podría reemplazar un batido o una comida por un batido de proteína es en caso de emergencia, porque no tiene absolutamente nada más que comer. Y aún así yo le recomendaría que se asegure de que no solamente consume la proteína, sino que también obtiene de otra fuente las grasas buenas y los carbohidratos complejos. También algo de fibra para asegurarnos que su reemplazo de comida es lo suficientemente nutritivo. ¿Okay? Porque necesitamos todos los macros. Una buena forma podría ser un batido de proteína, puede hacerlo en leche o puede hacerlo en agua, puede ponerle un cuarto o hasta media taza de avena para agarrar los carbohidratos complejos y la fibra ahí, y le puede poner una cucharada de mantequilla de maní y entonces ahí usted está agarrando las grasas buenas. También es importante conocer que cada fuente de proteína tiene un contenido diferente en cuestión de otros macronutrientes. La carne de res tiene proteína, pero también tiene grasa. Entonces, los frijoles tienen proteína, pero también es carbohidrato. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos con qué es lo que estamos consumiendo. Para darles un ejemplo, vamos a utilizar 100 gramos de claras de huevo. Vamos, que vendrían siendo una súper limpia, buena fuente de proteína. Creo que la más limpia que podríamos encontrar. Esta la vamos a comparar con 100 gramos de carne de res. Vean, 100 gramos de claras de huevo. No contienen carbohidrato, no contienen grasa, tienen un equivalente a 52 calorías. Eso es todo, 52 calorías. Con un aporte de 11 gramos de proteína, tiene poca proteína, 100 gramos de claras de huevo. Por otro lado, tenemos 100 gramos de carne de res. Okay. Vamos a utilizar el ribeye como ejemplo por su marmoleado y su alto contenido de grasas. Este se eleva a 290 calorías por cada 100 gramos, con un aporte de 24 gramos de proteína. Tiene más proteína, pero también tiene grasa. Por eso es que se eleva a 290 calorías en comparación a 52 calorías. En el caso de la proteína, dijimos 100 gramos de claras de huevo contienen 11 gramos de proteína. ¿Okay? 100 gramos de carne contienen 24
gramos de proteína. La carne contiene más proteína. Si doblamos ese 11 en las claras de huevo y en vez de 100 gramos utilizamos 200 gramos, agarraríamos 22 gramos de proteína, pero aún así nos mantenemos en 104 calorías, mientras que la carne está en 290 calorías por el contenido de grasa. Pongan mucha atención a eso también, no solamente de comer proteína, es de saber qué fuentes es la que nos conviene más. Ahora vamos a hablar un poquito de los carbohidratos para finalizar. Los carbohidratos, yo no entiendo por qué satanizan tanto los carbohidratos. Estos son importantes, a pesar de ser satanizados por muchas personas. Vamos a aprender por qué la gente le tiene tanto temor a los carbohidratos, este macronutriente que es tan importante para nuestro proceso. Cómo utilizarlo de la manera correcta es la clave. Eso es lo que vamos a aprender. Bueno, el carbohidrato es, vamos a decir así, nuestra fuente primaria de energía. Y decimos fuente primaria porque también hay otros lugares de donde nuestro cuerpo puede adquirir energía. Pero el carbohidrato es la fuente principal, la número uno, la preferida. Cuando nosotros consumimos un carbohidrato, este se degrada en el estómago y una vez es absorbido, se mueve el torrente sanguíneo en forma de glucosa para ser utilizado como energía. Lo que se encarga o la que se encarga de controlar los niveles de glucosa en la sangre es la hormona de la insulina. Esta mueve los carbohidratos del torrente sanguíneo a los depósitos de glucógeno, porque el carbohidrato se almacena en nuestro cuerpo en forma de glucógeno. La glucosa se convierte en glucógeno y se almacena. ¿Ok? Se almacena así el azúcar para ser utilizada más adelante. Estos depósitos de glucógeno se encuentran a lo largo de nuestros músculos y en el hígado, pero hay un límite de acumulación de glucógeno que todos tenemos. Hay una cantidad que podemos acumular. Cuando superamos ese límite, cuando ya llegamos ahí, lo que sucede es que como ya no necesitamos más glucógeno, pero seguimos comiendo carbohidratos, simplemente el cuerpo lo acumula como grasa. Si no lo puede almacenar como glucógeno, lo va a acumular como grasa. Pero pues de eso se trata, así es como funciona el cuerpo. Por eso tenemos que ser cuidadosos de cuándo comemos y las cantidades que comemos de cada macro. Por esta razón es que mucha gente sataniza los carbohidratos y tiene miedo a consumirlos. Pero realmente es cuestión de saber cuáles son los diferentes tipos de carbohidratos, su índice glucémico y los momentos en que podemos utilizarlos, las cantidades y todo este rollo. Porque hay dos tipos de carbohidratos, ¿okay? Están los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Carbohidratos complejos o los carbohidratos simples son aquellos que popularmente se le conoce como carbohidratos malos. Los carbohidratos complejos son aquellos que se conocen como carbohidratos buenos o carbohidratos fibrosos. Y de ahí se desprende la única diferencia que existe entre estos dos, los simples y los complejos. La única diferencia es la fibra. Si comparamos una taza de arroz blanco con una taza de arroz integral, notaremos que la taza de arroz blanco está completamente desnuda, ha sido procesado, ha sido removida la corteza. Pero el arroz integral está todavía con su corteza, no ha sido procesado, tiene muchísima fibra. Y cuando lo consumimos por esa fibra, es que nosotros evitamos que el carbohidrato sea absorbido, ese azúcar sea absorbida de golpe. Y provoquemos esos picos de insulina que nos hacen acumular grasa. Por eso es que se utiliza el carbohidrato complejo, por su absorción. Esto hace que evitemos esos picos de insulina, ¿ok? Ahora, eso no significa que consumir carbohidratos fibrosos o complejos vaya a hacer una diferencia en el conteo calórico. ¿Ok? Los carbohidratos no van a evitar que nosotros acumulemos grasa. Tengan eso en mente. Tenemos que considerar las calorías porque sean simples o complejos, contienen igual 4 calorías por cada gramo. Y recuerden, el objetivo de utilizar los carbohidratos complejos es para evitar acumulación excesiva de grasa, pero siempre controlando el número de calorías a lo largo de nuestro día. Al fin y al cabo, los carbohidratos simples no son del todo carbohidratos malos. Hay momentos en los que les podemos sacar provecho, les podemos dar utilidad. Tal es el caso después de entrenar. ¿Qué sucede después de entrenar? Que durante el entrenamiento nos depletamos, gastamos todo el glucógeno. Consumimos absolutamente todo. Entonces, después de entrenar, un carbohidrato simple nos cae súper bien porque lo que va a hacer es rellenar esos depósitos de glucógeno para que mantengamos nuestros niveles de energía al punto y donde no nos den esos bajones de azúcar. Así es como funciona el carbohidrato simple. ¿Ok? Otra cosa, vamos a ver qué se me escapa. Yo creo que eso es todo.
Ya, eso es todo. Yo más adelante les voy a hablar de las cantidades de carbohidratos, porque ya se me hizo muy extenso este podcast. Las cantidades de carbohidratos, lo que se requiere, cuándo utilizarlo y todo eso. Por ahora nos quedamos ahí. Luego les voy a hablar de las grasas, luego les voy a hablar de otros micronutrientes que les pueden ayudar a ustedes en su proceso. Recuerden, si ustedes están entrenando 4 o 5 días a la semana, ustedes son atletas. Ustedes no pueden tratar a su cuerpo ni alimentarlo ni suplementarlo como una persona que no entrena. Como el caso de los multivitamínicos. El Animal Pack es el que yo siempre recomiendo porque es el que está diseñado para atletas. Esos Centrum, esos multivitamínicos que ustedes compran en la farmacia, que un one a day, no, eso no sirve. Eso es para personas ancianas que tienen una deficiencia de ciertos micronutrientes y lo obtienen de ahí, pero no está diseñado para una persona que entrene de la manera que ustedes entrenan. Así que yo creo que eso es todo, se lo dejo por aquí. Espero les haya gustado este podcast, espero hayan absorbido, aprendido algo. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Nos vemos más adelante. Luego hablamos de las grasitas, ¿ok? Cuídense mucho. Bye bye.